hablar sobre diseño de conjuntos retenedores de acuerdo a las diferentes alternativas de arcos parcialmente dentos. Para entenderlo, tenemos que primero comprender o entender cuál es la clasificación de Kennedy, clasificación de arcos parcialmente dentos. Parcialmente dentos. Dr. Kennedy, 1923. Y las reglas de Applegate. (1960). El Dr. Kennedy clasificó los arcos en 4 tipos. Tipo 1, parcialmente dentulo en la parte posterior, lo cual quiere decir que las zonas edéntulas están en la parte posterior. Para poder diseñar conjuntos retenedores en la clase 1 hay que entender que no es lo mismo clase 1 superior que clase 1 inferior. Donde en la clase 1 inferior adolece de algo que se llama el paladar. Contar con el paladar, la clase 1 superior, me permite diseñar conjuntos retenedores que no se pueden hacer en la clase 1 inferior. ¿Por qué? Porque toda la carga en la clase 1 inferior, para pasar de un cuadrante al otro cuadrante, por tener la presencia de la lengua, tiene que pasar obligatoriamente por los dientes. Aquí no, en el arco, en la clase 1 superior, o sea maxilar, para pasar de un cuadrante, del cuadrante 1 al cuadrante 2, puedo pasar directamente por medio del uso del paladar, de la utilización o el diseño del conector mayor. Ese componente me permite escoger conjuntos retenedores o ganchos diferentes o con mayor libertad que lo haría en la parte inferior. En la parte inferior, por no pasar fácilmente del cuadrante 3, que es el inferior derecho, al cuadrante 4, tendría que pasar por medio de la parte anterior. Por lo tanto, el conector mayor está solamente en la parte anterior y la carga que se ejerza sobre las bases va a afectar directamente a los dientes. El Dr. Kennedy nos dio la segunda alternativa de clase 2 de LE, es manejo de arcos clase 2, donde solamente tengo dientes en la parte anterior y en la parte posterior. En un cuadrante me faltan dientes. Por lo tanto, tengo por ejemplo un premolar, me faltan dientes en este lado y tengo todos los dientes al otro lado. Esto es lo que se llama en este momento una clase 2 unilateral. Quiere decir que solamente se han perdido dientes en nuestro lado. El diseño de conjuntos retenedores en la clase 2 es más favorable que en la clase 1 por algo que se llama efecto de arco cruzado. Arco cruzado es uno de los 6 efectos que posee la prótesis removible. En la clase 1, el efecto de arco cruzado se da en la parte anterior dental, en la parte posterior mucoso. Igualmente pasa en la clase 1 inferior, en la parte anterior dental, en la parte posterior mucoso. ¿Qué quiere decir? Que diente de un cuadrante se ayuda con el diente del otro cuadrante. Diente de un cuadrante se ayuda con el diente del otro cuadrante. Y el efecto que pasa o que ocurre en las zonas posteriores es mucosa enfrentada a mucosa. En la clase 2, el efecto en la parte anterior es arco cruzado dental. En el sector posterior es arco cruzado mixto. ¿Qué quiere decir? Que la zona edéntula se enfrenta a dientes. Esta situación hace que el comportamiento o el diseño de conjuntos retenedores en el cuadrante dentado permita favorecer o controlar la carga que se genera en el sector mucoso, lo cual no pasa en la parte posterior de una clase 1. Sector mucoso se enfrenta a sector mucoso
y conjunto retenedor de cada cuadrante está obligado a trabajar con efecto de arco cruzado. Tengo arco cruzado dental en la parte anterior, arco cruzado mucoso en la parte posterior, lo cual igual es igual en el sector inferior, con la diferencia que en el inferior adolece de pasar directamente a un lado por la presencia de la lengua. En el arco superior, la presencia del paladar disminuye, amortigua las cargas que se suceden en la parte posterior, y los conjuntos retenedores o ganchos, que siempre en la clase 1 van en los dientes pilares limitantes. A nivel de diseño, siempre los elementos de retención van en estos dos dientes, en los dientes que limitan la zona edéntula. Esa es una característica propia de la clase 1. Siempre al escoger, sea el conjunto retenedor o gancho que sea cualquiera, siempre tiene que ir en los extremos. Eso es propio de la clase 1 a nivel de diseño. ¿Ok? Lo cual quiere decir que en la clase 1 superior, si yo tengo el paladar que me ayuda a amortiguar la fuerza, el efecto de los ganchos o el efecto que reciben los conjuntos retenedores, básicamente el brazo retentivo, va a estar siempre ayudado por el paladar, lo cual no pasa en la clase 1 inferior. En la clase 1 inferior, la zona edéntula atenta contra la estabilidad de los diseños. En el arco superior, la zona edéntula favorece porque tengo paladar y rebordes que me ayudan al control de esa carga. En la clase 2 inferior, en la clase 2, normalmente, ¿qué tenemos? En la zona edéntula. Entonces, si se va a escoger qué sitios normalmente se van a trabajar para seleccionar los conjuntos retenedores, se escoge el limitante de la zona y los dientes que están en oposición a la zona edéntula. Por lo tanto, aquí tengo algo que se llama un eje de rotación. En la zona de la clase 1 también tengo ejes de rotación, tanto clase 1 superior como inferior. Esa zona edéntula, como vuelvo y repito, si las bases se mueven, los elementos de retención, ganchos o conjuntos retenedores que van a estar sujetos en los dientes limitantes, van a recibir efectos directos de dicha zona. En la clase 2 vemos que es diferente. Al ser en forma diagonal, la escogencia de conjuntos retenedores van a ser diferentes, más libres en la parte mucosa, porque su enfrentado es diente. La clase 3 normalmente es una situación, clase 3 es una situación dentosoportada. Doctor, ¿y la clase 2 bilateral? Ya voy, o sea, la clase 2 bilateral es una situación que es una modificación o un cambio de concepto de la clase 2, donde aclaro, quiero hablar primero de la clase 3 y enseguida te voy a explicar la clase 2 bilateral. Gracias, doctor. Ok, gracias. La clase 3, ¿qué me está diciendo? Diente anterior, normalmente limitados por caninos, puede ser, o premolares, y tengo zonas edéntulas intercalares. ¿Qué quiere decir? Tengo diente anterior y diente posterior. Esa situación hace que el efecto o la escogencia de los conjuntos retenedores o ganchos sean más libre, tenga mayor posibilidad y menos efecto de las bases. Hay que recordar, no es lo mismo un conjunto retenedor o gancho en clase 1 que en clase 2, que en clase 2, que en clase 3. En esa situación no hay movimiento de las bases que afecte la estabilidad. Por lo tanto, la escogencia va a ser más libre. Puedo trabajar tranquilamente en este diente, en pilar posterior, en el pilar anterior y pilar posterior, no siendo necesario escoger los 4 dientes para colocar conjuntos retenedores. Lo importante es que se escoja en arco cruzado. ¿Qué quiere decir? Que si se escoge este, se escoja otro al lado contrario. Puede ser en forma simétrica o puede ser en forma asimétrica. No se puede escoger solamente los dos del mismo lado. Tiene que existir conjuntos retenedores tanto en un cuadrante como en otro cuadrante. Pero la situación de ser dentosoportada me permite escoger o uno anterior o uno posterior. En la clase 1 esa libertad no existe. Obligatoriamente tiene que ser a este lado y a este lado porque no tengo dientes en la parte posterior. En la clase 2 se tiene que escoger el limitante de la zona y lo que está en los dientes que se están oponiendo a la zona edéntula.
Sabiendo los limitantes, uno escoge o selecciona el tipo de conjunto retenedor que va a trabajar en cada caso. Aprovecho esta situación de clase 2 y clase 3 porque hay unas variantes para cada una que nos indica que algo que tendría normalidad es sensible a complicarse. Si yo veo la clase 2 en 1960, el doctor Applegate, con previa información del doctor Kennedy en 1923, nos dijo que clase 2 era solamente lo que faltaba en un solo cuadrante en la parte posterior, lo que tradicionalmente se conoce como clase 2 unilateral. En este momento, ya en conceptos propios, estamos trabajando de la clase 2 bilateral. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un premolar, tengo un molar y tengo otro molar. Y tengo una zona edéntula que pasa la línea media. Al pasar la línea media, ya se genera una zona edéntula que en longitud atraviesa la línea media y complica la situación porque se pierde algo que tenía la clase 2 convencional, que es efecto de arco cruzado dental. En forma clásica, la clase 2 unilateral tiene dientes en un cuadrante y tiene dientes en otro cuadrante. Eso me permite tener efecto de arco cruzado dental. La clase 2 bilateral no tiene efecto de arco cruzado dental. Es una excelente situación para diseños de implantes para recuperar el efecto de arco cruzado dental. La colocación de implantes con utilización de ajustes tipo bola o ring o locator me permite recuperar efecto de arco cruzado. Esta situación en forma convencional hará que exista gran movimiento. Por lo tanto, no es lo mismo diseñar conjuntos retenedores para una clase 2 unilateral que para una clase 2 bilateral. En forma convencional, la clase 3 siempre se asocia con una situación dento-soportada. Resulta una situación que voy a pintar enseguida, que es esto. Tengo un molar, tengo una zona edéntula que pasa la línea media, tengo un canino y tengo otro molar. De entrada comencé diciendo que las reglas, que la clasificación de Kennedy en 1923 estaba reglamentada o fue reglamentada por el doctor Applegate en 1960. El doctor Applegate nos dio esa situación. Tener aquí un molar, un 16, tener un 23 y tener aquí un 26. Y hay unas zonas edéntulas en la parte posterior. Una de las reglas de Applegate nos dice que la regla número 4 me permite eliminar esta zona, que dice, si falta el segundo molar y no se va a reemplazar, esta zona en la parte posterior no entra en la clasificación del arco y no se toma en cuenta para el diseño. Si aplico lo mismo al otro cuadrante, me diría que las dos zonas posteriores no van a ser utilizadas. Al descartarse la zona edéntula para clasificar el arco, ¿qué me queda? Los dientes posteriores. Y en igualdad de diente posterior, un primer molar y un segundo molar, prima el cuadrante. Por lo tanto, la zona edéntula que da la clasificación comienza en el primer cuadrante y este primer cuadrante me atraviesa la línea media. Por lo tanto, hace esa situación algo diferente a lo clásico, que es una situación dento-soportada. Esta es una clase 3 bilateral. Y el diseño de conjuntos retenedores no es lo mismo en una clase 3 unilateral, donde la carga es netamente lateral y el efecto que le produzco a los conjuntos retenedores en los dientes limitantes está disminuido a una zona edéntula donde se presentan varios efectos. Normalmente el apoyo que forma parte de un conjunto retenedor se llama apoyo primario. Simultáneamente ese apoyo primario, que aquí en el molar tengo un apoyo cruzal simple y en el 23 tengo un apoyo singular, entre ellos pasa un eje de rotación y pasa otro eje de rotación. Uno del 26, del 16 hasta la parte anterior, otro del 16 al 23 también en la parte anterior. Y los dos tienen vectores de carga trabajando en la parte anterior. Un vector de carga con otro vector de carga se une y resulta una fuerza mayor que se llama efecto de volcamiento. Por lo tanto, diseñar conjuntos retenedores no es lo mismo para una clase 3 con solamente carga lateral, que nos genera problemas, a una clase 3 bilateral con efecto de volcamiento.
lo cual me dice que si yo cojo o diseño un gancho clásico que serviría para una clase 3 dentro soportada, si lo ubico en las 3 bilateral, no se comporta exactamente lo mismo. Esa situación va a ser ilustrada un poquito más adelante ahora. La última situación es la clase 4. La clase 4 que nos dice, si en la clase 1 lo que se había perdido eran los dientes en la parte posterior, en la clase 4 lo que se han perdido son los dientes en la parte anterior. Por lo tanto, yo tengo molares normalmente, y eso es una situación muy clásica. 2 molares, 16, 17, 26, 27, cuadrante 1, cuadrante 2. Normalmente, el prototipo de gancho o de conjunto retenedor que se haría en una clase 2 unilateral, si se aplica a la misma clase 4, donde tengo los mismos molares, su comportamiento es totalmente diferente, porque resulta que en la clase 2 unilateral la carga es lateral, en la clase 4 la carga es anterior. Por lo tanto, hay algo que en este momento tiene que estar claro a nivel de diseño de conjuntos retenedores. Dependiendo de a dónde vaya la fuerza que se presente en cada uno de los arcos, dependerá la selección o la escogencia de los diferentes conjuntos retenedores o ganchos. De igual manera que tengo una clase 2, una clase 4 limitada por premolares o por molares, tengo una clase 4 limitada por premolares o caninos normalmente. Una clase 4 limitada por canino, premolar, molar, molar, premolar, premolar, molar, lomar. No es lo mismo que una clase 4 limitada por molares solamente. En la clase 4 limitada por molares hay algo que se llama eje de rotación. Eje de rotación tanto para la parte anterior como para la parte lateral. Y si es una clase 4, limitación 16-26, tiene efecto de volcamiento bilateral. Al tener volcamiento bilateral, el conjunto retenedor que se escoja aquí, los ganchos que se escojan para esta clase, tienen que pensar no solamente en retener, tienen que pensar en una función muy importante que se dijo cuando se habló del brazo opositor, que es contener. Los ganchos no solamente, los conjuntos retenedores no solamente retienen, esa es la función primaria. La función secundaria, que es muy importante, depende del tipo de situación edéntula en el cual van a trabajar. La clase 4, limitación 13-23, no tiene volcamiento, por lo tanto su efecto va a ser totalmente diferente. La situación clase 4 con limitación canino es diferente a la situación clase 4 con limitación molar. ¿Por qué? Los caninos tienen algo que se llama eje de rotación potencial cuando está limitada con los caninos. No es lo mismo que un canino limite una zona anterior que la limite un molar. El canino, por tener la presencia de un apoyo singular, permite que sea el diente el que ayude a frenar el movimiento. Cuando es una molar y tengo un apoyo cruzal simple, el diente, el apoyo no contribuye en ese freno. Por lo tanto, es más favorable una clase 4 con limitación canino que una clase 4 con limitación molar. Con limitación canino no hay volcamiento bilateral, porque el volcamiento es un efecto que nace a partir de haberse perdido todos los dientes a partir de un molar. O sea, nace a partir de la zona edéntula, limitación molar. Y tiene movimiento tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Por lo tanto, la escogencia del conjunto de retenedor aquí es diferente a que se hiciera en 2 molares cuando la fuerza es lateral, como sucede en la clase 2 unilateral. Teniendo lo mismo 2 molares en sector anterior de clase 4 que 2 molares en sector lateral de clase 2. En esta citra, la clase 4 tiene 2 molares en el cual tranquilamente puedo diseñar un conjunto retenedor pensando en fuerza anterior y fuerza lateral. La clase 2 unilateral también tiene 2 molares, y si diseño un conjunto de retenedor pensando en esta fuerza, es diferente a que la fuerza fuera en el sector anterior y la fuerza lateral. Esta explicación va a ser mejor ahora cuando cojamos cada uno de los conjuntos retenedores y los apliquemos a cada situación en particular.